Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El haber creído, Abraham le creyó a Dios y por esa creencia que Abraham tuvo en Dios, por la fe que tuvo Abraham en Dios, le fue contado por justicia, fue justificado. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham era incircunciso. Escuchen, la palabra circuncisión significa señal del pacto. Él no tenía ninguna señal del pacto en su cuerpo. Él era incircunciso. Era, por así decir, como un pecador. Pero así, en su condición de pecador, Dios lo justificó por haber creído en la palabra de Dios. Abraham, siendo incircunciso, no teniendo la señal del pacto, escuchó Dios su ruego y por la fe que tuvo Abraham lo justificó. Y estando en esta condición, dice que luego Dios le da la circuncisión, le da la señal del pacto y lo establece como un hijo de Dios. Ahora bien, aquí la palabra de Dios dice claramente, para que se entienda, pero al que obra no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Todo aquel que vive bajo los requerimientos de la ley, todos los que viven bajo la ley, tienen la obligación de trabajar porque el salario le tiene que ser contado, tiene que recibir un salario por lo que hace, por su trabajo, por su esmero. Así es la ley. Es difícil de explicarlo, pero quiero que se entienda. Así como tenemos que trabajar y cuando luego al finalizar nuestra tarea, nuestro empleo, nuestro trabajo, cobramos un salario. Así aquel que obedece la ley, la ley se le cuenta como salario. Por cuanto cumple con la ley, entonces la ley tiene que ser contributiva para la persona. Ahora bien, esto para los que viven bajo la ley. Tienen que trabajar, porque la ley es material, la ley es física, la ley de este mundo. Y tienen que trabajar para recibir el salario. Pero los que vivimos por fe, dice que Dios nos da por gracia, por favor, por misericordia, por amor, nos bendice y nos da. Por eso la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Debemos vivir por medio de la fe en Jesucristo, auténtica y legítima fe, para que podamos ser de parte de Dios, beneficiados en su gracia. ¿Y cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Él entregó a su Hijo Jesucristo
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios es el sostén que Dios nos da también en cada día y momento de nuestra existencia en esta tierra. Y Dios nos favorece con su gracia y nos otorga su gracia, su favor, el favor no merecido. Yo no vivo más bajo los requerimientos de la ley. La palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 1, nos habla que la ley es buena. Escuchen, 1 Timoteo, capítulo 1, para que usted pueda leerlo, nos habla que la ley es buena siempre y cuando la usemos legítimamente. La ley es buena siempre y cuando la usemos legítimamente. La ley es buena, dice la Biblia. No dice que es mala, es buena. Pero la ley fue dada para los pecadores, para los transgresores, para los violadores, para los ladrones, para los asesinos, para los que hacen mal y tienen una conducta muy nefasta. Entonces la ley fue dada para ellos, para que luego reciban el justo castigo. Y por eso tienen que trabajar, para hacer cumplir la ley, para que luego les sea contado un salario, para que puedan vivir. Pero los que vivimos por fe, no nos hace falta trabajar en los requerimientos de este mundo. No significa que estamos de brazos cruzados todo el día, sino que trabajamos para el reino de Dios, para establecer su justicia, su verdad y su bondad, para que se cumplan las leyes que verdaderamente son de Dios. Y Dios nos sostiene por su misericordia, bondad y por su gracia. A todos le digo, todos tienen que trabajar, porque ganarás el pan con el sudor de tu rostro. Es preferible trabajar y no mendigar pan en la esquina. Tienes que trabajar, pero los que hemos sido llamados por Dios para la obra del Espíritu Santo, el Señor nos sostiene. Y no tengo yo necesidad de pedir diezmos, ni ofrendas, ni entregas voluntarias, ni donativos, porque no lo hago. Y nunca lo hago. Y nunca lo hice no lo hago, no lo haré, porque Dios es el que sostiene mi vida. Y doy testimonio de esta palabra. 5 años hace que estoy desempleado. 5 años que me despidieron del trabajo. Y he buscado empleo, he buscado trabajo. De aquí, allá, me he anotado aquí, he preguntado por allí. 5 años desempleado y en ningún lugar puedo ingresar a trabajar. ¿Por qué? Dios mismo impide el que yo trabaje, porque Él me está haciendo entender su palabra. Por eso no pido ni diezmo, ni ofrenda, ni entrega voluntaria, ni donativo, ni dinero. El Señor me sostiene. Y vienen las personas y me dicen, esto es para usted. Siento en mi corazón darle esto. Y me traen bolsas con comestibles, con alimentos. Me traen sobres con dinero. Yo no pido. No me interesa pedir nada. Si tengo que pedir algo, doblo mis rodillas y pido a mi Padre que está en los cielos. Si vivimos por medio de la fe, entonces no cobramos salario, no cobramos sueldo. Dios nos abastece para aquellos que somos de la fe. Tal vez este mensaje incomode a muchos. Tal vez este mensaje no encaje en el corazón de muchos. Tal vez este mensaje sea contradictorio para muchos. Pero vuelvo a reiterar para que no se me malinterprete el mensaje. Tienes que trabajar. Tienes que ganarte el pan con el sudor de tu rostro, dice la Biblia. Tienes que trabajar con tus manos para que no tengas que estar mendigando. Y tienes que trabajar con tus manos para ayudar al necesitado. Porque con tu sueldo, Dios lo puede multiplicar para poder ayudar al que no tiene hoy que comer, que servirse en su mesa. Pero los que hemos sido llamados por el Espíritu Santo, vivimos por la gracia de Dios. No busqué yo el ser desempleado, porque toda mi vida he trabajado. 31 años he trabajado en diferentes empresas, de diferentes lugares, hasta que Dios me llamó para la obra y por su misericordia y por su bondad, para dar a conocer a todos el significado del poder de Dios y lo que el Espíritu Santo requiere y lo que el Espíritu Santo insta y lo que el Espíritu Santo habla, lo que el Espíritu Santo declara, lo que el Espíritu Santo enseña, lo que el Espíritu Santo demanda. Eso es lo que estoy enseñando en estos 5 años. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué representa el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Vean el resto de los videos y se darán cuenta que es el Señor quien me ha llamado, porque grande es el Señor.
digno de alabanza.